Héctor, gracias por estar en el programa, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. ¿Me deja hacer algo con el celular primero? Sí, cómo no. Me van a matar, porque esto no se hace. Siempre me dicen apagar el celular, apagar el celular. No, nunca hay que Pero apagarlo. se me ocurrió esta idea, ¿no? ¿Me deja? Vamos a ver si sale. ¿Qué es la inteligencia artificial? Inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Bueno, no me dijo qué es la inteligencia artificial, me habló de inteligencia. Pero ¿a cuánto estamos de preguntarle a las máquinas en lugar de preguntarle a los seres humanos? Bueno, ya estamos. No es tan masivo, pero existe. Se han desarrollado sistemas que permiten que las máquinas interpreten, entiendan, hagan trabajos como el ser humano. Se han replicado muchas actividades. Tuvimos esta semana un foro de Machine Learning y 5G, que después me explicito un poco sobre eso, pero en particular estamos hablando de inteligencia artificial y cómo las máquinas tienen que hacer aprendizaje ellas mismas para ir reconociendo, interpretando, y con ciertas habilidades pueden reproducir, pueden pintar un cuadro. De hecho ya hay cuadros que se venden en el mundo hechos por máquinas, no por personas. O sea que son actividades muy sensibles del ser humano. Estamos hablando de actividades creativas. Sí, porque claro. hasta hace unos años se decía, no, bueno, las máquinas pueden acumular datos, pero de ahí a transformar a la máquina en un ente capaz de generar desde una abstracción, desde lo creativo, eso va a ser imposible. Y ya es posible. No, porque las máquinas, existe un sistema que es de aprendizaje automático. Entonces las máquinas toman datos, empiezan a comparar. Esto tiene que ver con el ser humano, ecuaciones matemáticas, algoritmos que hacen que interprete. Si por ejemplo tenés una foto, una vaca y un toro. Bueno, un gaucho sabe diferenciarlo, una máquina en teoría no, pero si pones muchas fotos de vacas y muchas de toro y un algoritmo, una fórmula matemática, empieza a interpretar y de repente tú le pones una foto de una vaca y sabe interpretar qué es una vaca. Bueno, de esta manera se hacen cosas más complejas. Más elaboradas. Esto que hicimos recién a modo de disparador de la charla, de preguntarle al celular qué es inteligencia artificial y que de repente una voz me responda. ¿Esto ya es inteligencia artificial o es inteligencia artificial en pañales? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿nos referimos a esto? Es parte, eso forma parte de la inteligencia artificial porque el sistema interpreta el pedido, busca en una base de datos, la lee y, por ejemplo, habla. Una máquina puede hablar, bueno, esta habló. Es parte de una actividad del ser humano. El ser humano a través de su inteligencia y de sus facultades realiza determinadas actividades. Muchas de esas se reproducen a través de aparatos. Ahí estamos reproduciendo el habla y estamos reproduciendo la capacidad de ir a buscar información a un lugar. Son partes de la actividad humana que lo hace el cerebro con su inteligencia. Bueno, esto lo hace una inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial. Es parte en pañales, de ¿no? todo un proceso de inteligencia artificial. Nosotros cuando, por ejemplo, si me equivoco, corríjame, pero cuando vamos al GPS o cuando vamos a, no sé, a una aplicación, a Waze, y de repente nos dicen por dónde tenemos que ir. Es decir, ya no nos dice cómo llegar, nos dice dónde doblar. Claro, porque hay todo un procesamiento de la información, software que elaboran hacia dónde tiene que ir la máquina, interpretar la información que hay y ve que si los usuarios de esa aplicación están mucho tiempo parados en un lugar es porque ahí hay una traba y un problema. Entonces lee, como el caso, en vez de usar el gaucho, que no diga si es un toro o una vaca, acá, y es la máquina lo que interpreta, acá interpreta por un algoritmo que si hay alguien mucho tiempo parado ahí porque hay un problema. Pone en rojo y tiene un error. La inteligencia artificial también tiene un error, al igual que el ser humano, y la capacidad del hombre es tratar de deducir que todas las fórmulas que le pone, ecuaciones que pone en la máquina, sean con el menor error posible. Ahora, el gran desafío es disminuir ese error en las predicciones que hacen las máquinas. Si te puedo tutear. Sí, por favor. Sí. Dijimos, ya hacemos lo que nos dicen las máquinas. Por ejemplo, dobla por acá, anda por allá. No, esa es una decisión tuya.
Pero digo, si Haces lo si que yo vos acepto, querés, la claro, máquina pero- te da información. Exacto, pero si yo acepto usar el GPS y confío en el GPS, doblo donde me dice el GPS. O sea, Antes doblabas, perdona que te sí. interrumpa, porque venías con un navegante al lado que agarraba un mapa o Claro. parabas en la esquina y le decías, señor, ¿me podría decir cómo hago para ir a tal lugar? Y el señor te indicaba. Esto es lo mismo en es forma lo mismo. automática. Ahora, si ya esta inteligencia artificial tiene la posibilidad, en algunos casos, si nosotros queremos, de guiarnos, de darnos indicaciones, de asesorarnos, decirnos anda por acá o anda por allá. Y además dijiste, ya tiene la posibilidad de aprender Sí, sí, efectivamente. por ella misma. O sea, no es ya necesario en algunos casos que el hombre le siga cargando información, sino que las máquinas tienen la información adecuada para aprender por sí mismas. Sí, sí, aprendizaje automático y se... Yo sé que esto Es que voy a decir es increíble. una obviedad, lugar común, No, pero no. cuán lejos estamos de Terminator. Lo primero, ¿no? Bueno, entre otras cosas, en este foro que se realizó, que se llama Machine Learning, aprendizaje automático en un entorno de 5G, que es la tecnología de comunicaciones que está viniendo, Ajá. bueno, precisamente se planteaban algunos temas desde legales y éticos también relacionados Claro. con esto, pero en definitiva el ser humano es el ser humano y tiene... ¿Sí? Sí, tiene elementos que no son parte de la máquina, aunque reproduzca muchos de ellos. ¿Seguro? Sí, yo estoy seguro. Vos sos optimista. Sí, ¿eh? sí, absolutamente. ¿Qué se necesita en materia de tecnología para que esto sea más factible y realmente toda esta información pueda moverse de un lugar al otro con mayor velocidad, con mayor facilidad? ¿Estamos en las puertas de algo? Bueno, Decía 5G, no sé si tiene que ver con esto o no. sí, tiene que ver, hay varias cosas que se entrelazan y por ahí te saca un poquito de inteligencia artificial, pero para volver, Sí. es un ir y volver. Todos conocemos que tenemos tecnología de comunicaciones, primero 2G, 3G, 4G, bueno. Que básicamente lo que nos cambió fue la velocidad y la capacidad de transmitir datos, ¿no? En la UIT, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, donde estamos trabajando, tenemos un plan de elaborar los estándares en lo que llamamos IMT, International Mobile Telecommunication, Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2020. O sea, el objetivo es que en el año 2020, o sea, ya cerquita, tengamos un estándar unificado para todo el mundo para la tecnología 5G. ¿En qué, Y ya se están trabajando en la 6ª generación. Héctor, qué significa en términos prácticos o qué va a significar dentro de muy poco el 5G cuando hablamos de esto, ¿no? Sí, Del bueno, esto va a intercambio de ser, datos. ahora, y ahí nos vamos a enganchar con la inteligencia artificial. Tenemos más velocidad de datos, menos latencia, o sea, una mejor comunicación, mucho mejor, que va a permitir conectar no solo nuestras comunicaciones entre vos y yo, sino que también los aparatos se empiecen a comunicar entre ellos, y ahí esto se llama Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things, porque las cosas se empiezan a comunicar. Empezamos con una comunicación de sensores que se conectan en un determinado lugar y después entre ellas mismas y reproducen usando inteligencia artificial ciertos sistemas. Vamos a ejemplos poneme claros. claro, frená y dame Frenamos. ejemplos. Primer ejemplo para que nos entiendan Sí. los oyentes. El otro día estoy en una empresa y el dueño de la empresa me dice, mira, sentate, me muestra una pantalla, este es mi campo, la provincia de Buenos Aires. Una foto satelital del campo, Sí. agranda, este es el potrero número 6. Y había un montón de puntitos, esos puntitos son terneros. Entonces, cliqueas sobre un puntito y el ternero 128. Y de ese ternero tenía la temperatura, de ese ternero tenía la cantidad que había, los metros que había caminado en el día, de ese ternero tenía lo que había masticado y sobre ese potrero tenía cargado los datos del tipo de alimentación que iba a obtener del pasto, con lo cual, con un sistema, un software, él sabía al final de la etapa de engorde cuánto iba a pesar ese ternero. Además, si el ternero levantaba temperatura, sabía que está enfermo. Recibía una alarma, entonces ya le decía,
al veterinario, anda Sácalo. al potrero tal, al ternero número tal y atendémelo. Y él evaluaba, es un emprendedor argentino, evaluaba que con esta actividad va a poder incrementar sensiblemente la productividad de su producción ganadera, y soñaba con que esto se extendiera en todo el país, incrementar. Entonces ya hablamos en términos de economía, de dólares que ingresan al país por exportación, en un momento que estamos tan mal, con tanta crisis económica. Y que dependemos del campo. Mirá lo que generaríamos si logramos implementar este sistema en toda la Argentina. Entonces esto es Internet de las cosas asociado a software, y empieza todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial. Eso no necesariamente las cosas se conectan entre sí por Internet, esto es un caso que se conectan a un centro, pero en la medida que se van desarrollando, las cosas se pueden interconectar en base a software y algoritmo, y empezar a producir. Se me ocurre pensar en una casa inteligente, ¿no? Y por ejemplo, en una casa donde sabe en función, ahí aplicás inteligencia artificial de lo que consumís, y bueno, si tenés los sensores adecuados en la heladera, sabe que faltan cosas y hasta te puede hacer las compras y te llega a Te través puede de hacer las compras. Falta leche en la heladera, se comunica por internet con el supermercado, golpean la puerta y llega el del supermercado con la leche. Eso va a pasar. También tenemos que ser realistas. No vivimos en un país adelantado, vivimos en un país con dificultades serias en términos económicos, lo estamos viviendo el día a día. Y eso hace que, bueno, estos adelantos tecnológicos de tan alto nivel a veces tardan un poco más en llegar. Pero el conocimiento Pero el conocimiento está. Hablando del conocimiento, está. Héctor, hacemos un corte y seguimos enseguida. Okay. Bueno, estuvimos hablando de inteligencia artificial, estuvimos hablando de 5G, hablamos de casas inteligentes que descubren, que perciben cuando falta alimento, por ejemplo, cuando hace calor, cuando hace frío, cómo ahorrar energía. ¿Se puede pensar en una ciudad inteligente en donde realmente la administración de la ciudad esté, yo no sé si decir sistematizada, pero de manera tal de reducir los márgenes de error? Sí, absolutamente. Precisamente, bueno, uno de los foros que se realizó en estas semanas es el Foro de Ciudades Inteligentes y Sustentables. La Unión Internacional de Telecomunicaciones decidió elegir Santa Fe para realizar este foro con el apoyo de la gobernación de la provincia de Santa Fe, y bueno, ahí se debaten los avances en este tema. En particular, mi especialidad es trabajar en la UIT, en la comisión que se dedica a trabajar en ciudades inteligentes, y efectivamente hay desarrollos de uso de todos estos sensores. Tenemos trabajos incipientes, proyectos, por ejemplo, de videocámara. Bueno, si a una videocámara le aplicamos inteligencia artificial, reconocimiento de caras, podemos interpretar si hay, por ejemplo, ya que está de moda el Boca River, algún barra brava que está merodeando la zona. Merodeando determinada zona, y salta una alarma. Bueno, ya pueden, por ejemplo, detectar si la patente del auto que está pasando tiene pedido de secuestro. Absolutamente, no. Claro. Entonces, bueno, pero no solo eso, aplicaciones para Smart Grid, que se llama, que son la electricidad, el manejo de la electricidad en forma inteligente, manejo del agua en forma inteligente, los servicios más la administración. Se va a un mundo de ciudades inteligentes, y en este momento las Naciones Unidas ha elaborado un programa que se llama Unidos por Ciudades Inteligentes y Sustentables, que lo conducimos desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Son 12 organismos de las Naciones Unidas que trabajamos en esto con el objetivo de cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. Y en este esquema está el impulso de estas ciudades, y en particular medir cuán inteligente es una ciudad. Se llaman KPIs o indicadores de cómo se está desarrollando la ciudad. Esto recién comienza. Ha habido ciudades como Moscú, Singapur, ciudades importantes que se han sumado a este proyecto. Ninguna todavía de Argentina, esperemos que la primera sea de Santa Fe. ¿Y de qué consiste? Se miden un montón de indicadores, desde cómo se maneja la atención al público hasta indicadores sociales, con las facilidades para accesibilidad, rampas, en fin. Se analiza todo, y esto le da al alcalde, bueno, al intendente, las posibilidades de tener un panorama de cuán inteligente es su ciudad y cómo tiene que mejorar, en qué sentido, y le genera
digamos, le da la posibilidad de desarrollar políticas públicas en cada Sobre la base área, de datos reales sobre y no de percepciones. Y bueno, el objetivo es precisamente eso, hacer eficiente el estacionamiento medido. Bueno, acá tienen un sistema que va en ese sentido. Veía que quien me trajo puso simplemente una tarjeta y de cercanía. se fue de cercanía. Héctor, a ver, yo no sé si hay una respuesta para esto o lo vamos a pensar juntos, pero si estamos hablando básicamente del manejo de enormes cantidades de datos. Exactamente. Enormes cantidades de datos. Lo que se está trabajando es en ver cómo esos datos van de un lado a otro más rápido o mejor. Datos que incluso le permiten a una máquina aprender por sí misma. Y si cada vez, yo arranqué la entrevista preguntándole a un celular qué es inteligencia artificial. Esos datos, corregime si me equivoco, hoy están en manos de privados. Google, Facebook. Si empresas privadas tienen todos los datos del planeta, o prácticamente los datos de todos los que vivimos en este planeta, va a tener sentido dentro de unos años hacer campaña política. ¿Quién va a decidir quién es el presidente? ¿El candidato, la gente o Google, de acuerdo a qué información le da al que pregunte sobre los candidatos? Bueno, ya hubo... ¿Muy rebuscada la pregunta? Sí. No, la pregunta es muy buena, da para varios programas la respuesta, así que voy a tratar de ser sintético. Da para varios programas. La primera, efectivamente, todos tus datos los tiene una empresa privada. Son privados. Hay acuerdos de políticas de confidencialidad, etcétera, pero en la realidad uno cuando se suscribe ni siquiera lee los términos, pues son tan largos que quiere conectarse y pone clic y se conecta, o sea, autoriza todo lo que está haciendo. Habría que preguntarse de dónde son esas empresas. ¿De dónde son esas empresas? De Estados Unidos. Muy bien. Todas, ¿no? Prácticamente. Y nosotros, ¿cómo le damos? Porque recién hablaba con una señorita y le pregunté varios datos que no me quiso dar, entre otros la edad, y sin embargo al señor Google, que toca la timbre y sabe todo. Pero nosotros no le damos esta información, un señor que no conocemos toca la puerta y le pregunta cuántos hijos tenés. ¿Usted quién es? Ya sé. Sí, la foto de nuestros hijos. Todo, le damos todo. Nuestras últimas vacaciones. Esto es un tema de mucha discusión y mucho análisis. Lo cierto es que hay toda una estrategia mundial en este tema y ahora hay precisamente un gran conflicto internacional en el mundo entre Estados Unidos y China, porque durante años toda esta tecnología fue dominio de Estados Unidos. En una época Europa se ha quedado muy rezagada en este tema, y Japón. Y sin embargo ahora China y Corea han avanzado, desarrollando. Hace poco, un par de días atrás, hemos visto que el presidente Trump le pedía a sus ciudadanos que no consuman tecnología china y con nombre de empresas propias, porque esto también se está avanzando. Bueno, es el desarrollo de batallas comerciales e industriales. Yo me siento, nos sentamos nosotros dos frente a una computadora, vamos a Google, buscamos lo mismo y no nos muestra lo mismo. Vamos a Facebook, entramos los dos en Facebook y no nos muestra lo mismo. Porque hay un proceso de inteligencia artificial que interpreta cuáles son tus gustos. Claro, ahora, si esas empresas deciden mostrar algo y ocultar otras cosas de determinados candidatos, volviendo a la política, ¿no? O a mí me muestra algo porque la empresa considera que a mí me interesa esto, termina de alguna manera influyendo. Bueno, Donald Trump llega en gran medida a la presidencia, de alguna manera también... Bueno, tendríamos que mirar un poquito a la Argentina también, sin entrar en debates políticos. Sí. También han tenido mucha influencia en el manejo de los sistemas de comunicación en el proceso electoral argentino. Y esto efectivamente es así. En realidad, quien domina la información domina el mundo. En una época los faraones dominaban la información a través de los jeroglíficos, que eran con los que se comunicaban. La gente leía todo eso y tenían su información. Después, con el tiempo, quienes dominaron los mares, el Imperio Británico, tenía su flota de navíos y controlaba el mundo. En otra época fue el dominio del espacio a través de los satélites, de hecho lo sigue siendo. A propósito, Argentina es uno de los pocos países que pudo poner un satélite de comunicaciones en órbita a través de la empresa INVAP.
En el año 2014, 2015 tuve la suerte de participar en ese proyecto. Y siguiendo por más, quien navega la web, en vez de los mares, quien navegaba el espacio exterior, bueno, quien tiene el dominio de la web, tiene el dominio de toda esta información y en definitiva las posibilidades de acumular poder concretamente. ¿Estamos a las puertas de qué? Porque uno tiene la sensación de que se están cimentando las bases de algo distinto, de algo nuevo, y que no nos damos cuenta. No soy filósofo, pero en materia de, soy un simple ingeniero que trata de impulsar o entender la tecnología. La humanidad siempre está en la puerta de algo, permanentemente, desde su destrucción hasta de su grandeza. En materia de tecnología, ¿qué es lo que se viene entonces? Y lo que se viene ya está, es mayor comunicación, cosas que se conectan, más facilidades, trabajos realizados por máquinas, problemas laborales. Vamos a tener problemas laborales, hay que reconvertir la industria, pero lo que más se viene, porque eso creo que esa es tu pregunta, es una nueva tecnología que es ingeniería cuántica. Ingeniería cuántica. Esto va a cambiar todo lo que es tecnología. No quiero hablar porque no conozco. ¿Pero ingeniería cuántica qué sería? Implica avanzar en desarrollos más similares a lo que es nuestro cerebro que lo que es un aparato, digamos. Asusta un poco, ¿no? No hay que asustarse. La tecnología tiene cosas buenas y malas, como todo, y todos nos beneficiamos con ella. Una cosa tan simple como un celular, nos da miedo ver la torre y no nos da miedo tener el aparato. Es un problema de conocimiento, de entender. Cuando empezó el vapor pasó lo mismo. Los avances tecnológicos, lo que hay que hacer un esfuerzo para que los dirigentes y gobernantes entiendan que hay que preservar el medio ambiente, que hay que preservar al ser humano, no solo poner el énfasis en la riqueza, en la ganancia, sino en resolver los problemas sociales, porque si no va a ser un mundo que no vamos a poder vivir. Yo leía hace años, en los años 70, el entonces presidente de los argentinos, Domingo Perón, planteaba problemas de medio ambiente y uno decía, ¿qué está diciendo ¿de qué habla este hombre? tipo, no? Sí. Vino después de tantos años y nos viene a hablar de esto y ahora los vemos, todo lo que decía, qué visión y qué poco que hicimos desde aquella época hasta ahora. Y tenemos los problemas de cambio climático, inundaciones, el cultivo intensivo en el campo que ha ido ganando, deforestando, generando problemas de las napas hídricas por menos consumo de agua, o sea, y todo en función de la ganancia, ¿no? De la riqueza y perjudicando el ambiente y el ser humano. Bueno, eso hay que estar atentos siempre. Queda la esperanza de aplicar y de aprovechar toda la tecnología, la inteligencia artificial, la comunicación, los datos, para que las cosas funcionen mejor. Sí, sobre todo el sentido común y pensar siempre en la gente, ¿no? Sobre todo. Es el gran objetivo. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a Y la ustedes. próxima no sé si te entrevisto a vos o directamente... Una máquina. Ponemos dos máquinas. Perdón. O acá, claro, de este lado va a haber una máquina y de ahí vas a estar vos. Sí, tal cual. Muchísimas gracias. Por favor.